sería de mí si no me hubieras alcanzado? Mi nombre es Alfredo Nájera III, y voy a contar un poco de mi historia. Nací en Los Ángeles, California, de una madre migrante de Guatemala. Mi papá también nació en Guatemala, pero se crió en Los Ángeles a la edad de 5 años. Y yo ahí nací. A la edad de 2 años se vinieron para San Francisco. Ellos se separaron y yo me quedé en San Francisco con mi mamá. Mi papá se regresó. Yo crecí en una iglesia en San Francisco, bautista. Cuando digo crecí, no me refiero a que me congregaba en una iglesia bautista, sino que ahí vivíamos actualmente y era nuestra residencia. Mi abuela paternal, ella vivía ahí porque ella limpiaba la iglesia. Y bueno, pasó el tiempo, mi mamá se separó de mi papá. Tuve un padrastro bueno, que fue el papá de mi hermano. Él me amó mucho, me corregía bien, y me dijo que quería ser mi amigo, y yo lo vi como papá. Y después hubo otra persona que entró y metió cizaña para dividir a mi mamá y a este buen padrastro, y él se convirtió en el padrastro malvado. Este padrastro malvado me golpeaba, abusaba de mí físicamente, me torturaba. Habían turnos que mi mamá y él se turnaban en pegarme. Mi mamá en ese entonces tomaba mucho alcohol, era alcohólica. Con el tiempo también usó drogas, y esa noche entró él a golpearme, a pegarme, y hasta me golpeaban, me levantaban, pues estaba bien flaquito, me agarraban hasta que sangraba. Y luego salió él y luego entró ella y lo mismo. Y bueno, fue pasado los años. A la edad de 8 años yo tuve mi hermanito y yo fui su hermano papá. Mi mamá trabajaba 2 trabajos, el tipo no trabajaba, el tipo pasaba durmiendo y torturándome. Entonces yo llegué al momento de orarle a Dios y decirle, porque no le rezaba, le oraba, le hablaba y le decía que, llorando, de 9 años, 10 años, que por favor, que yo no quería vivir, que si él me amaba, que me llevara con él. Entonces, como yo despertaba todas las mañanas vivo, yo concluí que Dios no me amaba, que yo no le importaba a Dios. Entonces, de una temprana edad me insolé. En una ocasión pensé huir. Una vez recuerdo que estaba yo en la refrigeradora de la cocina y miré la puerta y pensé, si abro la puerta ahorita lo que hace va, y corro lo más fuerte que pueda y sin mirar atrás, qué tan lejos podré llegar y a dónde voy a ir. Y luego el temor de que si me voy me van a agarrar, la golpiza quizás me matan. Entonces, pero lo que más me detuvo fue mi hermano menor, que tenía meses, porque el hombre no era hijo de él, era hijo de mi primer padrastro. Mi mamá había quedado embarazada con mi primer padrastro, que era bueno, y él lo creó como el de él, pero a los meses, semanas de haber nacido, él prendía la regadera al agua fría, hasta que corriera el agua fría y lo metía así. Entonces tuve muchos traumas, muchos rencor, mucho odio, mucha oscuridad. El caso es de que llegué a la adolescencia y yo tenía odio, solo odio existía en mi corazón. No quería saber nada de Dios, quería ser mafioso, quería ser pandillero, quería vengarme de mi padrastro, lo quería matar. A los 15 años embaracé a una muchacha, los dos teníamos 15 años, y tenía ese deseo de venganza. Y mi mamá me lloraba, mi novia en ese entonces también, que no, me decía mi mamá que deja que Dios se encargue. Y a mí se me hacía algo burloso, como que si a Dios no le importa ni existe y que Él nunca me ha amado. Total que me convencieron de que no lo hiciera, gracias a Dios no lo hice. Tuve a la edad de 16 años, ya tenía 2 hijos, un hijo y una hija, con la misma muchacha. Entré en pandillerismo, la escuela no me gustaba, yo sentía que era una pérdida de tiempo. Y en mi barrio que yo crecí, que se llama Hunters Point, punto de cazador si lo traducimos, qué nombre, ¿verdad? Este lugar en San Francisco, eran los barrios peores. Si usted es del Distrito Federal y ha conocido lo que llaman Tepito, era así. Si usted es de Guatemala y ha oído de la limonada, era así. Total de que me salí de la escuela, entré a las pandillas, empecé a vender drogas en las calles de San Francisco. Obviamente no tenía dirección, no sabía lo que estaba diciendo, pero eso se me hacía a mí una manera de ser fuerte, se me hacía una manera de que iba a tener una asociación, un grupo o alguien que me protegiera, una familia. Y bueno, comenzaron los errores grandes. Y por último, en el año 95, marzo 21 95, me agarró la federal después de estar traficando cocaína a Hawái por varios años. Me agarraron y me dieron 5 años federal, y probation. Pero una cosa pasó una semana antes que nunca se me va a olvidar. Antes de ir a Hawái, o sea, yo había hecho ese rezo de salvación, ¿no?
Llegaron unos chicos y Dios escucha el corazón. Entonces, ahora que lo veo, Dios también conmigo me escuchó, porque venía del corazón de mi alma y mi espíritu, nomás que no sabía los medios cómo hacer lo correcto. Entonces, esa semana llegaron 3 personas de Victory Outreach en lo que llaman Hotel Street. Hotel Street es como decir el barrio donde se traficaba la droga en Hawái. Y empezaron a decirme que Dios me amaba, que Cristo me amaba. Me daba ira escuchar el nombre de Jesús, me molestaba, me enojaba. Resultó de que me dijo, vamos al servicio. Entonces dije, ¿sabes qué? No puedo ir, tal vez cuando venga. Y nunca se me olvida. El muchacho se acercó a mí, me puso la mano en el hombro y me dijo, ¿sabes qué? No va a haber otra vez. Esta va a ser tu última oportunidad, no va a haber más. Le dije, ese está loco. A él que fumó, lo tiraba loco. Yo no hacía caso. Pero el día que me agarraron, martes 21 de marzo 95, entre martes y miércoles, y me agarró la DEA en el aeropuerto, nunca se me va a olvidar que esa noche que me metieron al hoyo, una celda solitaria, donde no puedes tener contacto con nadie, y me llevaron a la prisión de Hawái, que se llama Jalava, que las rejas eran gruesas, no eran un pedazo de hierro, eran gruesas y eran atravesadas así. Y entonces de repente yo me hinqué, caí de rodillas, y me acordé que el muchacho me dijo que era la última vez, que oportunidad que Dios me daba. Y en eso empiezo a llorar, a clamar a Dios y a decirle que yo no sabía si Él existía de verdad o no. Que Dios, yo no sé si tú existes, pero por lo que a mí me dolía eran mis hijos, que saber cuántos años no los iba a volver a ver. Y yo me recuerdo que estaba de rodillas, empecé a llorar por ellos y dije, Dios, yo no sé si tú existes, yo no sé si tú me escuchas, yo no sé si tú eres real, pero si tú eres real y tú me escuchas, perdóname y por favor cuida a mis hijos, cuídalos, que no les falte nada, que no les pase nada, que estén bien, que nunca se olviden de mí. Y en ese momento algo sobrenatural empezó a pasar, que yo pensé que me estaba volviendo loco. En ese momento sentí unos escalofríos en mi cuerpo y sentí que alguien o algo estaba conmigo en la celda. Y yo estaba solo, era como un closet, pero un poquito más largo. Y resulta que yo tuve miedo, me acuerdo que volteaba a ver detrás de mí, yo sentí algo. Y dije, no, Dios, tú tienes que existir, que si tú no existes, si tú no existes, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué vivo? ¿Para qué sigo viviendo? Mejor me muero de una vez, si no hay nada. Y en eso yo pido una señal, dame una señal que tú eres real, que tú me escuchas. Y una luz pasó de un lado de la reja, hacia la reja, al otro lado, lucecita. Yo recuerdo que me alarmé y pensé, ¿será que es un carro que está pasando ahí en la prisión de los guardias? Y me levanté a la ventana a ver y no había nada y me di cuenta que estaba en un piso alto. Entonces yo recuerdo que en ese momento dije, Señor, si esa fue una señal tuya, dame una señal, que fue tu señal. Por eso pensé que me estaba volviendo loco. Una parte quería llorar, estaba llorando más bien, no quería llorar. Una parte tenía miedo, una parte quería creer, una parte empecé a reír de lo que acababa de escuchar mi Dios mismo decir. Entonces yo pensé, me estoy volviendo de verdad, así voy a terminar loco en una prisión. Este es el fin de mi vida, así terminé. Y en eso vino una voz dentro de mí o algo que dijo, solo cree. Y yo no entendía cómo puede tener paz. Y ya estaba llorando y empecé a llorar otra vez, pero de paz. Yo nunca había experimentado, nunca en mi vida, paz, verdadera paz. Esa noche dormí como un bebé en una cama de piedra. Y ese día me mandan a corte en la mañana para darme los cargos que me van a acusar. Y estaba un muchacho de Guam, de la isla de Guam, y me empieza a decir, hey, ¿sabes que Cristo te ama? Y esta vez, volteé a ver y mis ojos se abrieron. Y no sentí lo que sentí antes, no sentí rencor, odio, ese nombre me perturba, no sentí nada, no sentí enojo como antes, sentí agrado. Y me dijo que en la celda yo podía pedir una Biblia. Y le dije, ¿de verdad? Sí, por ley te tienen que dar una Biblia, solo pídela. Y empieza a leer el Evangelio de San Juan. ¿Y qué es eso? Le dije, me dijo. Bueno, yo me fui a mi celda, pedí la Biblia, empecé a leer el Evangelio de San Juan.
pasando al tiempo, pasaron los meses, yo seguía estudiando, leyendo. En una ocasión estaba en mi celda, ya en California. En esa cárcel habíamos 2 por celda. Y esa vez a mi compañero le tocó ir a corte en San Francisco. Yo estaba ahí leyendo la escritura y había una parte que yo no entendía. Pero para esto ya me habían dicho, cuando tú no entiendes, pídele a Dios dirección. Ya estaba yo creciendo, tenía meses, unos 5 o 6 meses en Cristo. Y no entendía. Y luego volví a leer y veía 3 versículos antes, 3 después, para ver si agarraba el contexto. Y no entendía y me frustraba, Señor, yo no entiendo qué es esto. Entonces, en eso, oí una vocecita que me lo explicó. Y después oí una voz que me dijo, quiero que prediques mi palabra. Y yo me reí como Sara. ¿Ah, qué? Le digo, que predique tu palabra. Le digo, no, le digo, ¿cómo va a hacer eso? No, le digo, yo no puedo hacer eso. Mira, y me acuerdo bien, dije, mira, digo, Dios, Señor, yo voy a ir a la iglesia, o sea, a la capilla, yo voy a estudiar la escritura, es más, yo voy a orar, es más, hasta te voy a cantar, como que Él está haciendo un favor, ¿no? Pero eso ya es mucho lo que me estás pidiendo. Yo predicar, no. Y la razón que se me queda, esto es un punto muy calcable, porque yo quise seguir leyendo la escritura y no podía, porque yo sentía que Él estaba ahí como haciendo, como así parado y que no se quitaba. Con los ojos como decía, a ver si es cierto, ¿qué me dijiste? O sea, ¿qué? Y yo tratando de leer y sentía esa presencia así, pero una presencia no que estaba enojado, sino que yo no me salgo de aquí del cuarto hasta que llegamos a un acuerdo, ¿verdad? Y yo quería seguir leyendo y no podía. Y decía, no puedo creer que me estás pidiendo eso. O sea, yo le hablaba así. Fue una relación real. Entonces, porque Él fue real en mí ahí. Entonces resultó de que así empezó eso. Y al fin, después como de 5 minutos, le dije, ok, está bien. De veras, si tú quieres que yo, ¿verdad? Vaya y predique tu palabra, ok, lo voy a hacer. Pero tú tienes que hacerlo conmigo. O sea, yo no voy a poder solo, ¿verdad? Y así empezó la trayectoria. Entonces al fin me sentenciaron, me dieron mis 5 años, me llevaron a una prisión, ¿verdad? Y ya en la prisión yo iba a la capilla, de volada a encontrar a los hermanos en Cristo, prisioneros ahí, y así empecé. Yo era un bebé en Cristo. Yo me clasificaba, o ellos me decían que era como Pedro, muy impulsivo, ¿verdad? Ya voy, yo quiero, ¿verdad? Todo quería yo. Pero fíjese, en esa prisión de Safford, Arizona, ya siendo mi sentencia, había una hermandad grande. Yo no sabía un versículo, yo cualquier hermano me podía preguntar, ¿verdad? Mire, ¿no está esta parte donde dice esto y tal cosa? Y había un grupo, oración, el grupo de oración era grandioso, se llenaba toda la capilla. O sea, hermanos hispanos, aparte de los americanos. Y yo tenía la bendición que soy bilingüe, me iban los 2 grupos, ¿verdad? Pero yo era no apreciaba lo que tenía. Entonces una de esas ahí, en la prisión no lo cambian de prisión constantemente. Entonces me tocó irme de Arizona hasta Oregon. Ahora, les voy a decir, ahí es como las películas. Te encadenan los pies, te encadenan las manos, te ponen una cadena en la cintura y te encadenan esto aquí. Y vas de 2 en 2, se ven las cadenas. Y vas 16 horas en el autobús, encadenado, de un estado pasando a otro. Y era lo opuesto a Safford, Arizona. Ese se llamaba Sheridan, Oregon, se llama esta prisión federal. No había hermandad ahí. Y ahora yo no tenía a quién pedirle dónde está el versículo. O sea, yo no lo apreciaba. Y entonces yo tenía que escudriñar. Yo tenía que buscar, yo creo que estaba en Timoteo. Entonces me tenía que leer más. Dios me llevó de una forma así, enseñándome. Yo estuve 4 años, 3 años, 9 meses, casi los 4 años en la federal. Y entonces me metí estudiando. Y después, no sé cómo fue, que yo empecé a invitar presos a mi celda. En la celda 46, no me se va a olvidar. Vamos a mi celda. Entonces yo empezaba a darles estudios bíblicos a ellos. Y después, poco a poco, cantábamos los poquitos himnos que yo me acordaba, alabanzas, ahí cantábamos coritos. Y, ¿sabe? Llegó el momento que ya no cabíamos en mi celda. Ya no cabíamos. Y les gustaba, y acá me decía, brother, échese otra vez la misma, la de cuando estaba Pedro y Silas en la cárcel. Ese era el favorito de ellos, los presos. Ese mensaje era muy vivido para nosotros, de que la libertad verdadera no estaba fuera de las 4 paredes de la celda. La verdadera libertad estaba donde estaba Pablo y Silas, porque ellos tenían algo que ellos no tenían, que era Cristo Jesús. La verdad, nosotros podemos estar presos físicamente, pero no estamos presos. Si tenemos a Cristo somos libres. Es más, hay gente que no está presa físicamente allá afuera de estas 4 paredes, que están más presas que nosotros, ¿verdad?
porque tienen la presión, las cadenas de rencor, del odio, de drogas, de muchas cosas, resentimiento, ¿verdad? Depresión. Y por un momento ya nos llegaron a prohibir porque éramos muchos y que estábamos tramando, pues el mundo, el enemigo, siempre hay una posición, ¿ya? Siempre hay una luz y una tiniebla, una luz y una tiniebla. Entonces, entonces ahí fue mi entrenamiento. De ahí empecé a escribir cartas a mis amistades de afuera, a mi mamá, a mi papá. Escribía cartas de 10 páginas, hablándoles del evangelio, ministrándoles. Ya me desarrollé, maduré, crecí el evangelio ahí en esa porción. Y después me regresan a Sheridan, Oregon. Ya cuando me regresaron, a Safford, Arizona, cuando regresé, ya era mucho más maduro en el Señor. Y con el tiempo salí, en el año 98 salí, noviembre 13 de 1998. Y llegué a una iglesia que se llama Templo de la Fe, en San Francisco, California, en el distrito de la Misión, una iglesia de Asambleas de Dios. Pero yo recuerdo estando en la prisión, yo soñaba, ¿qué será estar en una iglesia? ¿Qué será estar alabando al Señor con mucha gente y familia? ¿Qué se sentirá? Decía yo, ¿verdad? Ha de ser muy bonito. Sé que de repente sentí que algo me impulsó del suelo, como que me tiraron a mis pies, y cuando sentía estaba de pie, con mis ojos cerrados todo este tiempo, hablando lenguas, danzando en el espíritu por todos lados. Y ahí empezó. Entonces yo empecé a ir a las prisiones a ministrar a las cárceles de jóvenes. Una vez me dijo, Señor, ve y ministra a las pandillas donde estabas tú. Y fui. Y a la semana tuve una entrevista de trabajo para case manager con jóvenes delincuentes. Entonces me aparté por 10 años. Por 10 años, 11 años estuve fuera. Con el tiempo volví un poco a trabajos de antes que no eran lícitos, que no eran buenos. Conocí una mujer que Dios puso en mi camino. ¿Tú te animarías a entrar conmigo a hacer un pacto de no tomar? Entonces me dijo, pues hagamos un pacto pero con Dios. Me dijo, ok, le dije, hagamos un pacto de 1 año. Y recuerdo que fue el 9 de abril del 2019. Nos hincamos en su sala. Hicimos un pacto con Dios de que íbamos a dejar de tomar según nosotros 1 año, ¿verdad? Porque no pensábamos, no sabíamos lo que Dios tenía preparado. Y para sorpresa nuestra, se derramó el poder de Dios en esa sala. Los dos orando, pero de una manera sobrenatural. Nos dejó atónitos, es más, su hija salió a ver qué estaba pasando, si estábamos bien, y se quedó atónita de ver que estábamos orando y orando, y era un derramamiento del Espíritu Santo muy bello y sobrenatural. Y entonces dejamos de tomar. Ahorita el 9 de octubre va a ser 6 meses que no tomamos y no nos da ni el deseo. Una vez vinimos a su iglesia, me invitó, vine. Entonces yo estoy muy agradecido por eso. Entonces, así como Pedro y su hermano, y le dijo al Señor, síganme, y dejaron todo, yo decidí de la noche a la mañana dejar todo lo que estaba haciendo que no era lícito, que no le agradaba a Dios. El teléfono que tenía lo tiré, lo rompí, limpié mi apartamento, toda basura que no le agradaba a Dios. Y dije, ok, no importa que me quede sin dinero, lo voy a seguir a Cristo, lo voy a seguir de lleno. Entonces no tenía dinero, empecé a trabajar en un restaurante en el cual era mínimo la hora, ¿verdad? Casi no propinas, manejar 1 hora y media este restaurante por $35 a veces. Y Dios me tuvo 2 meses así. Y ahorita estoy muy agradecido porque veo su mano en su obra, siento su restauración plena y completa. Ahorita yo apliqué a varios lugares, pero me dijeron algo muy importante. Es de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Lo primero que se me prendió fue poder ir a la iglesia al fin en las tardes. Y sábado y domingo descanso. Dije, oh my God, dije, puedo ir a la iglesia el domingo de día y de noche, ¿verdad? Y entonces dije yo, bueno, y es más poco que lo otro, pero yo sentí en mi espíritu que era mi ministerio, que es ahí donde iba a empezar mi ministerio de nuevo, porque Dios ya me restauró. Y sé que tienen promesas de prosperidad para ustedes. Sí. Así que definitivamente esto es algo temporal. Eso es algo temporal. Temporal. Porque Dios cumple sus promesas. Amén. Definitivamente. Amén. Así que hay muchos motivos para alabar y exaltar. Sí. El diablo te había puesto títulos, hermano. Sí. El diablo te había puesto drogadicto, el diablo te había llamado exconvicto, Sí. pero el Señor te llama un hijo del Dios Todopoderoso. Amén.
Hay motivos para celebrar esta fiesta de los tabernáculos. Amén, aleluya. Porque servimos a un Dios que vive Amén. y permanece para siempre. Amén. El enemigo había planeado destrucción para Sí, tu vida, sí. pero mientras tú continúes tomado de la mano Sí, del Dios Todopoderoso, sí. hay victoria en el nombre Sí, de Jesús. En el nombre de Jesús, amén, Los hermana. desiertos no han sido fáciles No, hermana, pero necesarios. y la mano del Señor ha estado en Ha medio estado de en todo medio aquello. y me ha Amén. llevado a su mano, hermana. Yo estoy muy agradecido con Dios. Y Amén. ahorita, más que todo, necesito más de la unción de Dios, más de su Amén. presencia, para poder servir y ser un vaso útil a esta gente, a esta comunidad que voy a Amén. servir. Así que Bendito sea el nombre del Señor y que Dios te use grandemente. Amén, hermana. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por